Saludos, queridos radioyentes. Es un placer poder saludarles a través de la poderosa. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Tony Fontao y Nelson Moreno que les habla, extendemos una cordial invitación a que se queden con nosotros durante esta media hora para tratar temas relacionados con la palabra de Dios. Y con ustedes, el señor Tony Fontao. Muchas gracias, Nelson, y queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes. La Iglesia de Dios en Miami está presentando este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Nelson, la llave maestra del plan maestro de Dios, Dios está trayendo muchos hijos, está haciendo una familia, está creando una familia. Vamos a leer esto en Hebreos capítulo 2. Ya hemos hablado de esto, que Dios es un Padre, Cristo vino a enseñarnos el Padre. Y aquí en Hebreos 2, vamos a leer versículo 10, Nelson. Y leemos en Hebreos 2 y versículo 10, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por el cual todas las cosas subsisten, haciendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese consumado por aflicciones al autor de la salud de ellos. Así que ahí está bien claro, Nelson, que está hablando de que una de las cosas que él está haciendo es traer hijos a su familia. Now, vamos a considerar los pasos específicos necesitados, Nelson, para cumplir ese plan. Los pasos se hacen claros cuando podemos entender el propósito tan grande de Dios en los festivales de Dios anuales. Dios tiene fiestas anuales y tiene fiesta semanal, que es el séptimo día del sábado, pero a la misma vez Dios tiene fiestas anuales que son sábados también. Exacto. En el año, y están específicamente, estas fiestas están listadas en Levítico 23. Ellos nos dan una vista del plan maestro de Dios. Cada festival enfoca en una fase mayor de ese plan. Y observando estos festivales, podemos ganar un entendimiento más profundo en los pasos esenciales del plan de Dios y en la salvación de la humanidad. Vamos a leer una cosa muy importante, Nelson, en Salmo 111, versículo 10. Y leemos en el Salmo 111, versículo 10, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su loor permanece para siempre. Quiere decir que los que practican sus mandamientos tienen mejor entendimiento, tienen buen entendimiento. Esto está bien claro aquí en la palabra de Dios. Y te dice que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Si no ponemos en práctica las fiestas de Dios, no vamos a entender el plan de Dios, que ese es uno de los problemas que hay. Vamos a Levítico 23 un momentico, Nelson, a donde están las fiestas de Dios. Encontramos los mandamientos de observar aquí en el Levítico 23 el sábado semanal y los festivales durante el año. Y esto aplica, Dios dice, estas son las fiestas de Dios. En otras palabras, estas fiestas no son de los judíos, ni ningún grupo, sino se llaman la fiesta de Dios. Vamos a empezar a leer Levíticos 23. Vamos a empezar el versículo 3, Nelson. Y leemos en Levíticos 23, versículo 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será reposo, de reposo santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Fíjate, Nelson, esto es importante. Primero que nada, aquí vemos que aquí en el versículo 5 te dice que es la Pascua de Jehová. Primero que nada, esto te está diciendo que son las fiestas, en el versículo 4 te dice bien clara que son las fiestas de Dios, las solemnidades de Dios. Y fíjate que las convocaciones son santas. Exacto.
En otras palabras, estos son días sagrados que hay que guardar, que son asambleas sagradas, que son proclamados en su tiempo. Versículo 4. También dése en cuenta que las fiestas de Dios no son para Israel solamente. Dios se la dio a ellos como un pueblo de Israel y su intento era para que ellos fueran un ejemplo a las naciones. Exacto, a las naciones alrededor. Que esto es bien importante porque lo que ha pasado es que ellos no llegaron a ser el ejemplo que Dios quería. Es igual que hoy en día en la iglesia de Dios. Dios nos da la fiesta de Dios, pero hay personas en la iglesia que por alguna razón u otra tienen debilidad, poca fe, lo que sea, no guardan la fiesta y no están dando un buen ejemplo a las otras personas que tienen contacto, a las otras personas que tienen que lidiar, y es lo mismo que pasó con Israel. Vamos a Deuterónimo, capítulo 4, para ver esto, porque por eso es que Dios hizo esto, para que ellos le dieran ejemplo a otras naciones. En Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer versículo 6, Nelson. Y leemos en el capítulo 4 y versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Fíjate, esto está bien, este versículo es bien importante, que Dios bien claro dice que tenemos que guardarlo, tenemos que ponerlo en obra. En otras palabras, no solamente hablar, sino tenemos que practicarlo, porque esta va a ser la sabiduría. En otras palabras, guardar estos días te va a traer sabiduría. Exacto. Dice pueblo sabio, ¿no? Vamos a entender más el plan de Dios, el plan maestro de Dios. Es también para vuestra inteligencia, dice aquí, y los ojos de los pueblos, en otras palabras, las otras naciones, los cuales van a oír estas cosas, como van a oír hoy en día personas que no guardan la fiesta de Dios, por qué hay que guardarla, muy importante, y aquí te da bien que todos estos estatutos, porque las fiestas de Dios son estatutos, Exacto. y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Y el versículo 7, fíjate que dice, porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos y así como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Porque Dios estaba entre ellos. Exacto. Y Dios le estaba dando las leyes y los estatutos y los juicios para que ellos los practicaran, para que otras naciones siguieran su ejemplo. Es como hoy en día los cristianos tenemos que dar un ejemplo para que sigan a Cristo. Exacto. El problema es que la mayoría de las personas no hablan cristianismo, pero no lo practican. Y ese es el problema que hay. Ahora, lo más importante de esto es que Jesucristo, Nelson, guardó estos días. Ve buscando Mateo 26, porque esto es importante, porque muchas personas no se dan cuenta que esto, primero que Dios, las fiestas de Dios enseñan el plan de Dios y, claro, el principal del plan de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en Mateo 26, vamos a leer el versículo 17, ¿qué es lo que dice ahí? Y leemos en Mateo 26 y versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Así que aquí vemos que le están preguntando a dónde vamos a preparar la Pascua, para guardar la Pascua. Y en el versículo 18, él le dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca y en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Así que aquí vemos un ejemplo, Cristo guardando la Pascua. Vamos a ver otro ejemplo del sábado, creo que este es del sábado, porque no solamente los sábados anuales Cristo lo guardaba, pero Cristo guardó el sábado. ¿Quién es nuestro ejemplo, Nelson? Aquí nosotros tenemos que seguir. Tenemos que seguir a Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, en sus pisadas, en su ejemplo, que nos enseñó, en Marcos capítulo 1, ¿qué dice el versículo 21, Nelson?
Marcos 1, versículo Y 21. leemos en el versículo 21 de Marcos 1, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. En mi escritura dice, en mi libro, en mi Biblia, que es una traducción antigua, dice, y entraron en Capernaum, ¿cómo se dice la palabra? Capernaum. Ajá. Y luego los sábados entraron en la sinagoga, enseñaban. Así que aquí en la palabra sábados demuestra, porque es lo muy interesante que el mismo palabra en español es el sábado, que tiene que ver con el día de Dios. Vamos a Lucas ahora, capítulo 4, en Lucas, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 16. Y leemos en Lucas 4 y versículo 16, y vino a Nazaret donde se había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En mi traducción dice sábado, la palabra es el día del sábado, lo pueden buscar en el interlinear, van a ver que la palabra es sábado, porque el sábado es el día de descanso. Así que eso lo pueden estudiar. Miren el versículo 31. Y versículo 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. En mi traducción dice en los sábados. La palabra es plural, de los días sábados. Pueden buscarlo en interlinear, van a ver que la palabra es sábados. En Juan capítulo 7, el libro de Juan, vamos a leer el capítulo 7, vamos a empezar a leer el versículo 8. Y leemos en Juan 7, versículo 8, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Versículo 9. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Así que aquí vemos que él fue a la fiesta. Versículo 14 dice: Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Okay, la fiesta que Dios está hablando aquí, la palabra de Dios está hablando aquí, es la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta que vamos a celebrar en unos días. La celebramos en el mundo entero. Muchas personas van a diferentes lugares del mundo a celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué dice el versículo 37, Nelson? Versículo 37 leemos: Y en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que vemos aquí ejemplo de los cristianos, o nuestro Señor Jesucristo, guardando no solamente el sábado, sino las fiestas de Dios. ¿Qué dice Hechos capítulo 2? Libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 1. Y leemos en Hechos 2 y versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Así que todos estaban juntos para guardar la fiesta de Pentecostés, otra fiesta de Dios que los apóstoles guardaban con Cristo. Y aquí vemos cuando recibieron el Espíritu Santo en este día. Que dice Hechos 12, vamos a los Hechos, capítulo 12, para ver otro ejemplo. Los Hechos 12, que dice el versículo 3. Leemos en Hechos 12, versículo 3, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Así que estaban en los días de panes sin levadura, los apóstoles, guardando estos días, que dice aquí en versículo 4 ahora. Y versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que la custodiasen, y se proponía sacarle el pueblo después de la Pascua. Bien claro aquí que guardaban la Pascua también, y después de la Pascua, aquí el Espíritu Santo nos enseña bien claro que guardaban la fiesta de panes sin levadura y guardaban la fiesta de la Pascua.
Ahora bien, vamos ahora a Hechos, ya que estamos aquí en los Hechos, vamos al capítulo 16, estamos leyendo el Nuevo Testamento, ejemplo de los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo, que guardaban la fiesta. Los Hechos 16, que dice el versículo 13. Y leemos en Hechos 16, versículo 3. 13. Versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. La palabra es otra vez sábado. Si buscan la palabra griega es el sábado, la palabra en los antiguos manuscritos van a ver que es y un día sábado. Así que aquí vemos los apóstoles en un día de sábado fueron para hablar con las mujeres y se juntaron con ellas. Fíjate ahora aquí en el versículo, vamos al capítulo 18 ahora, los Hechos 18. Vamos a leer el versículo 4. Y leemos en el capítulo 18, versículo 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Mi Biblia otra vez dice todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Bien importante que el apóstol Pablo aquí demuestra que iba a la sinagoga los sábados a guardar el sábado, a enseñar. Dice en los Hechos 19, ahí mismo en 18, vamos a leer el versículo 21. Leemos en el versículo 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y salpó de Éfeso. Así que bien importante, fíjate aquí en versículo 19 dice, llegó a Éfeso y lo dejó allí y entrando en la sinagoga disputó con los judíos. Pero fíjate que aquí en versículo 21, bien importante, que Pablo está hablando que tenía que irse para celebrar esta fiesta que iba a guardar en Jerusalén. Exacto. Así que esto es bien importante que en el Nuevo Testamento, Pablo, el apóstol de los gentiles, tenemos ejemplo aquí que guardaba la fiesta aquí en el Nuevo Testamento, las fiestas de Dios. Ahora vamos a los Hechos 21. Déjame ver, los Hechos, vamos a capítulo 21. Vamos a leer, los Hechos 20, Nelson. Los Hechos 20, vamos a leer el versículo 6. Leemos en Hechos 20, versículo 6. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troa, donde nos quedamos 7 días. Así que aquí tenemos otro ejemplo del Espíritu Santo que nos enseña en el Nuevo Testamento que los apóstoles estaban guardando los días de panes sin levadura. Son una fiesta que mucha de la gente no sabe ni lo que son. Exacto. Son 7 días. Son 7 días. Y muchas personas no saben ni qué son esas fiestas. Ahora vamos a enseñar 27, los Hechos 27. Los Hechos 27. Vamos a leer versículo 9. ¿No? Y leemos en Hechos 27, versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Esto es un día de fiesta también, un día Exacto. que Dios tiene, que se llama el día de expiación, que va a ser este año que hay este sábado, que viene, hoy, cuando sale el programa, en el día de hoy, es un día de ayuno, que tiene un entendimiento muy profundo que tiene que ver con el plan de Dios, que vamos a entrar en el próximo programa, vamos a entrar explicando un poquito más. Vamos ahora, lo que quería ahora era enseñar todos estos versículos en el Nuevo Testamento. Vamos a 1 Corintios ahora. 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios 5. El apóstol Pablo enseñando aquí en el Nuevo Testamento. Vamos a leer ahora del 7 al 8. 1 Corintios 5, del 7 al 8. Y leemos en 1 Corintios 5 y versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura
de sinceridad y de verdad. Así que aquí Pablo le está diciendo a la iglesia de Corintios, una iglesia que es gentil, que guarden la fiesta de panes sin levadura, bien importante, y aquí demuestra que Cristo es nuestra Pascua. Tú querías decir algo acerca de la fiesta, Nelson. En la semana que viene vamos a hablar, entrar en cada fiesta, qué significa, porque es importante que nos demos cuenta que toda la fiesta tiene un paso importante del plan de Dios, y es para la salvación de la humanidad. Sí, no, yo lo que quería agregarle es que al analizar la fiesta de Dios, hagámoslo como lo hicieron los de Berea. Esta gente escudriñaba las Escrituras para ver lo que realmente dice al respecto. Aproximadamente 25 años después de la muerte de Jesús, el apóstol Pablo instruyó a la congregación de Corinto, compuesta de tanto de judíos, creyentes como de gentiles, acerca de la Pascua. O sea, que los de Berea, ellos estudiaban la Escritura para ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Era cierto, era correcto, no era. En otras palabras, ellos no aceptaban toda la enseñanza porque alguien venía y decía, vamos a empezar a empinar papalote porque Dios lo manda. Entonces ellos lo que hacían es, iban a la palabra de Dios a buscar si había que empinar papalote. Tú sabes si era verdad o no. Eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Que la gente vaya a las Escrituras y compruebe todo esto, lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Exacto. Nosotros esta semana estamos ofreciendo, pues vamos a hacer 2 programas de estas fiestas, porque estamos en la época del otoño, que son las fiestas de Dios, que tiene una enseñanza muy poderosa y muy grande. Estamos ofreciendo los folletos de las fiestas santas de Dios para que puedan estudiarlos en sus hogares y puedan darse cuenta de lo importante que son estas fiestas. No solamente los sábados semanales, Nelson, pero los sábados, las fiestas anuales. Vamos a una profecía, Nelson, de que van a pasar en el futuro, porque muchas personas piensan, bueno, ya esas fiestas no hay que guardarlas más, pero ese no es el ejemplo que vemos en la palabra de Dios. Y esta profecía es bien importante en Zacarías capítulo 14, bien importante porque demuestra que en un futuro el mundo entero va a guardar la fiesta de tabernáculos y va a ser requerido que lo guarden. ¿Qué dice Zacarías capítulo 14, versículo 16? Y leemos en Zacarías 14, versículo 16, y todos los que quedaren de la gente que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de las cabañas. Que son las fiestas de tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos. Así que van a venir a adorar al Rey, que es nuestro Señor Jesucristo, y van a tener que celebrar la fiesta de Dios. ¿Qué dice el versículo 17? Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Quiere decir que no van a tener bendiciones. Exacto. Y está hablando de las familias, plural, de la tierra, de las naciones de la tierra. Versículo 18. Y si la familia de Egipto no subiere... Egipto no, eso es un país gentil. Un país gentil y va a tener que venir a guardar la fiesta de los tabernáculos en el futuro. ¿Qué dice el versículo 18? Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá a la gente que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Fíjate, esto de la gente, esa palabra es naciones. Exacto. Si lo buscan, son naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos, van a recibir plaga, no van a ser bendiciones. Y en el versículo 19 dice... Y esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Exacto. Y otra vez la palabra gentes, si lo buscan, son naciones. En otras palabras, las naciones como Egipto, si no vienen a guardar la fiesta de los tabernáculos, no van a tener lluvia, no van a tener bendiciones. Es bueno aclarar que esto es en el mundo de mañana cuando Dios... Jesucristo venga a establecer el reino. Exacto. Si ustedes ven desde el principio de Zacarías 14:1, van a ver que es cuando Cristo viene a esta tierra. Estamos hablando de una profecía en el futuro. Exacto. Que se enseña bien claro que todo el mundo, todas las naciones van a tener que guardar la fiesta de los tabernáculos. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, ¿no? No tenemos tiempo para seguir. Este es un tema muy importante. Pidan este folleto que estamos ofreciendo. Todos nuestros folletos son gratis. Pídanlo para que puedan estudiarlo en su casa. La Iglesia de Dios en Miami ha presentado este programa a su tiempo, porque Dios hace todas las cosas a su tiempo. Que todos tengan un buen día.